La siguiente cosa que te quiero platicar es el manejo de la divisibilidad, que son reglas para básicamente dividir rápido, una forma un poco más inteligente que quizás adivinar o tener que hacer la división, sino que es algo que trabaja con lo que vendría siendo tu cálculo mental y otros detalles que sin duda alguna te pueden resultar en tu beneficio. Son herramientas muy útiles que son una consecuencia del TFA. Porque en el TFA, pues si te fijaste, hablábamos de multiplicaciones, pero la consecuencia directa de la multiplicación siempre es la división. Por ello, pasemos a ver lo que ves ahí en pantalla. Vamos a ver la forma de dividir entre 2, entre 3, entre 5, entre 9 y entre 10. Ojo con esto, nos vamos a referir a situaciones donde nosotros al hacer la división no nos salgan puntos decimales, ¿sí? Por eso es que vamos a decir que se divide de forma precisa y exacta, ¿sí? Ahí, por ejemplo, tengo la más fácil para entrar en calor, que es los múltiplos del 2. De verdad, es lo más fácil del mundo, porque los múltiplos del 2 pues simplemente son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, ¿no? Total. Todos esos numeritos ahí tienen un patrón que tú vas a decir son números pares. Y quiero que te fijes por qué son pares. A veces los definen. Los pares son los que puedes dividir entre 2. ¿Pero por qué? Porque son aquellos que terminan en dígitos 2, 4, 6, 8 y 0. Y cuando ves esa situación, tú también puedes decir que se pueden dividir entre 2. Antes de seguir este video, te reto a pensar un número de 3 dígitos que sea par. Por favor, piensa un número de 3 dígitos que sea par. Espero que hayas pensado rápido y si lo hayas encontrado, y si no, te muestro ejemplos al respecto. Mira, yo considero que números pares que de 3 dígitos, te pongo el ejemplo del 100 porque termina en 0, 200 claro termina en 0, 102 termina en 2 y 208 termina en 8 y etcétera, ¿no? Son infinitos. El punto es que simplemente tú vas a decir que es par y lo puedes dividir entre 2 si termina en 2, 4, 6, 8 y 0. No hay mucho que decir al respecto. Te paso un criterio que a veces hace llorar a los niños chiquitos. No, no es cierto, no hace llorar a nadie, es broma. Te paso un criterio que son los múltiplos del 3, que si lo sabes manejar te convierte en una especie de eminencia en los números, ¿sí? Es el criterio del número 3. Como lo estás viendo en pantalla, yo te sugiero este hecho, ¿sí? Que, por ejemplo, no quieras buscarles un patrón como en el 2, no existe, porque imagínate, dices 3, 6, 9, el 12 termina en 2, el 15 en 5 y así. Y, por ejemplo, vas a decir en una de esas el 71 que termina en 1, pues como el 21 termina en 1, el 71 es múltiplo de 3. Y vamos a descubrir mejor una forma que sí funciona. Eso que te dije hace rato no es cierto, ¿sí? Pero si te fijas, aquí tengo el ejemplo del 12, yo al 12 sumé sus dígitos, sumé 1 más 2, el 15 1 más 5, el 18 1 más 8. Y no sé si estés viendo en pantalla bien, pero hay un patrón de situaciones. Te sale 3, 6, 9, 3, 6, 9, 3, ¿sí? Sumé los dígitos del 12, 15 hasta el 30 y eso me pasó. De tal manera que tú puedes decir que un número está en la tabla del 3 y se puede dividir entre 3, si sumando los dígitos me sale 369, pero no quiero que te vayas con esa finta, no se trata de eso. Se trata de algo todavía más impresionante, por ejemplo el 69. Si yo sumo el 6 más 9, me da 15. ¿Y qué crees? El 15 es múltiplo de 3 y por lo tanto el 69 es múltiplo de 3. De tal manera que yo te sugiero que consideres desde esta perspectiva. Los números que son múltiplos de 3 es porque al sumar sus dígitos te da un múltiplo de 3. Y ahí tengo 2 ejemplos más de que sí son y del que no es. El 721, como notarás, yo sumé sus dígitos, me dio 10 y el 10 no es de la tabla del 3, entonces el 721 no lo puedo dividir entre 3 sin dejar punto decimal. El 1251, yo sumo sus dígitos y me da 9, quiere decir claramente que yo lo puedo dividir entre 3, porque el 9 es múltiplo de 3. Y 684 al sumar sus dígitos me dio 18 y como 18 es múltiplo de 3, por lo tanto el 684 también lo es y eso quiere decir que lo puedo dividir entre 3 sin dejar punto decimal. Resumen, es esto, ¿no?
yo veo y sumo los dígitos de un número y que me da un múltiplo de 3, entonces ese número original del que sumé los dígitos lo puedo dividir entre 3, ¿sí? De ahí, sabiendo esto, me voy a brincar a otro criterio que creo que es muy fácil, es el amigo de todos, la de regla de los múltiplos del 5. Toda la tabla del 5 termina en 5 y 0. Cualquier número que se te ocurra, multiplícalo por 5 y es de ley. ¿Termina en 5 o termina en 0? Y en ese sentido, todos esos números que terminen en 0 y 5 los puedo dividir entre 5. Ojo, tiene que terminar entre 5 o en 0, ¿sí? Como el 405 que terminó en 5. Pero por ejemplo el 55001 que tengo ahí en pantalla, ese no aplica el criterio de dividirlo entre 5 y que te deje no te deje ningún punto decimal, porque como terminó en 1, no funciona. Aunque tenga 5 y ceros, ojo, pero no terminó en ello. Terminó en 1 y por eso no es múltiplo del 5, ¿sale? De ahí nos brincamos al criterio del 9. ¿Y sabes qué? Si me entendiste el criterio del 3, literalmente es exactamente lo mismo, ¿sí? Ese es el truco. Si el del 9, si te fijaste, agarré algunos números de la tabla del 9 y sumé sus dígitos y me da algo que sea de, pues casi todos me dieron 9, ¿no? De la tabla clásica que uno se sabe del 9 hasta el 90. Pero por ejemplo luego agarré el 99 y me dio 18, ¿sí? Y en el 108 me dio 9 también, por cierto. El punto es que te fijes que cuando sumas los dígitos te dio un múltiplo de 9. Y si te da un múltiplo de 9, quiere decir que el número originalmente hablando, sí lo puedo dividir entre 9 y no me va a dejar punto decimal. Ahí puse un número grandísimo, ¿sí? Me pasé, este de aquí. 333.333.333. Ese yo digo que es divisible entre 9 porque cuando sumé sus dígitos me dio 27. 27 está en la tabla del 9. Así funciona el criterio de divisibilidad del número 9. Igual que el del 3. Por cierto, todos los números que cumplen el criterio del 9, ¿sí? Son automáticamente también múltiplos del 3 y también son divisibles entre 3. Y el mejor amigo de todos, si el 5 era el amigo, el 10 es el mejor amigo porque todos los números que terminan en 0, absolutamente todos, son divisibles por 10, porque quiere decir que son múltiplos de él. De este no voy a explicar mucho, salvo decirte eso, ¿te parece? Y ya para no hacerla tan larga, inclusive te dejo un número que es negativo. Algún día aprenderás específicamente qué onda con estos números negativos. Son muy bonitos, pero todo a su tiempo. Pero lo que sí te digo es que es un 702 como quien dice, y como termina en 2, sí aplica el criterio del 2. Como al sumar 7 más 0 más 2 me dio 9 y 9 es múltiplo de 3, quiere decir que el 702 también lo puedo dividir entre 3. Entre 5 no me costea porque no termina ni en 5 ni en 0. Entre 9 sí, porque como sumamos los dígitos y nos dio 9 y 9 es de la tabla del 9, por lo tanto 702 también lo puedo dividir entre 9. Y por último, como no termino en 0, pues no lo puedo dividir entre 10 sin dejar punto decimal. Repito ese detalle, ¿sale? Entonces, aquí ya te dejé los criterios que quería considerar. No son tantos, de hecho son los más básicos. Existen, por supuesto, que más números que tienen más criterios, pero en realidad nos vamos a conformar con estos porque son los que nos van a ayudar a sacar adelante muchísimos temas más adelante y nos van a construir un gran ciclo escolar. Entonces, disfruta la información que tienes al momento y utilízala con gran sabiduría. Ten bonito día y hasta luego.